En 1878, una paria fue vendida en Black Creek. Años después, la verdad demostró su valor. El polvo se arremolinaba con el viento caliente de la tarde, pegándose a la piel sudorosa de Elara. El olor a miedo, sudor y ganado llenaba el aire, una mezcla nauseabunda que le revolvía el estómago. Estaba de pie sobre una plataforma de madera toscamente construida. El sol de finales de verano le golpeaba la cabeza sin piedad, haciendo que el mundo pareciera ondular en los bordes. El murmullo de la multitud de abajo era un zumbido bajo y constante, un monstruo de muchas cabezas que la juzgaba con ojos hambrientos. Llevaba el único vestido que le quedaba, un percal descolorido y remendado en tantos lugares que apenas recordaba su color original. Este era el sonido y el olor de la humillación total. Su padre, un hombre que alguna vez tuvo orgullo pero que fue consumido por el juego, había perdido la última cosa de valor que poseía. La había perdido a ella. Cada rostro en la multitud era un recordatorio de su caída, de la desgracia que ahora se aferraba al nombre de su familia como el barro espeso del río. Había visto a sus 4 hermanas mayores vendidas de manera similar, una por una, para pagar deudas que nunca paraban de crecer. Ahora, ella era la última, la pieza final en la destrucción de su familia. El subastador, un hombre corpulento con un chaleco manchado de sudor, ladraba sus atributos como si fuera una yegua de cría. Mantuvo la barbilla en alto, una última pizca de desafío en un océano de desesperación. Sus ojos recorrieron a los hombres reunidos. Sus miradas lascivas y evaluadoras la hacían sentir como un insecto bajo un cristal. Estaba Silas Croft, el varón ganadero cuya baraja de cartas había sellado el destino de su padre, su sonrisa una delgada línea de triunfo cruel. Estaban los rancheros y los comerciantes, hombres que habían compartido bebidas con su padre y ahora esperaban comprar a su hija por una miseria. El miedo era un nudo frío en su pecho, pero se negó a dejar que lo vieran. No les daría esa satisfacción. Fue entonces cuando lo vio. Al borde de la multitud, apartado de los demás, estaba un hombre que no había notado antes. No pujaba, no gritaba, simplemente observaba. Era alto y de complexión delgada, vestido con ropa de trabajo limpia pero gastada. Había una quietud en él, una profunda tristeza en sus ojos, que parecía fuera de lugar en medio de la fea excitación de la subasta. Era Samuel Thorne, un viudo que vivía en una propiedad aislada a varias millas del pueblo. El pueblo lo respetaba. Susurraban sobre la tragedia que le había arrebatado a su esposa e hijo pequeño el invierno anterior, una fiebre que no mostró piedad. La puja fue lenta al principio, insultantemente baja. Croft abrió con una oferta que era poco más que el precio de una silla de montar vieja, provocando risas ahogadas. Otros hombres se unieron, cada oferta un nuevo clavo en el ataúd de su futuro. Elara se preparó para lo inevitable, su mente corriendo hacia los rostros de sus hermanas, preguntándose si habían sentido esta misma desesperanza helada. El martillo del subastador estaba a punto de caer, sellando su destino con un hombre cuya reputación de crueldad era bien conocida en todo el territorio. Entonces, una voz tranquila y clara cortó el aire. Era Samuel Thorne. Ofreció una suma que hizo que la multitud se quedara en silencio, una cantidad tan significativamente más alta que la puja actual que era absurda. El subastador parpadeó, incrédulo. Silas Croft se giró, su sonrisa de suficiencia reemplazada por una mueca de irritación. Todos los ojos se volvieron hacia el viudo silencioso, que no había movido un músculo. Simplemente se quedó allí, su mirada fija no en el subastador, sino directamente en Elara. El subastador recuperó la compostura, su voz ahora goteando un respeto recién descubierto. Preguntó si había más ofertas. Croft se burló, pero no pudo igualar la suma. El silencio se apoderó de la plaza del pueblo. El martillo cayó con un golpe final y resonante. Pero lo que sucedió a continuación fue lo que realmente sorprendió a la ciudad hasta la Medimala. Samuel Thorne subió a la plataforma, le entregó el dinero al subastador y luego se volvió hacia Elara. No la tomó del brazo como si fuera una propiedad. En cambio, le tendió la mano y habló con una voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Dijo que no la había comprado. Había pagado las deudas de su padre a cambio de su mano en matrimonio. Para darle su nombre y su protección, se forjó una alianza, allí mismo, en esa plataforma de la vergüenza, un matrimonio de conveniencia, nacido de la desesperación de ella y del profundo sentido del honor de él. Para Elara, era un aplazamiento de una pesadilla, una oportunidad de respirar. Para Samuel, era un acto que nadie entendía, un movimiento impulsado por una empatía silenciosa que provenía de su propia e inmensa pérdida. Él la guió a través de la multitud atónita, que se separó para ellos como si fueran los únicos 2 seres en un mundo de fantasmas. El viaje a su rancho fue silencioso, el traqueteo de las ruedas del carro el único sonido entre ellos. El rancho de Samuel estaba enclavado en un pequeño valle, resguardado por álamos y un arroyo serpenteante. La casa era sencilla,
una cabaña de troncos robusta con un porche que miraba hacia el este. Estaba limpia, pero vacía, impregnada de una quietud que hablaba de ausencia. Había un pequeño granero, un corral y campos que habían sido arados, pero que ahora yacían en barbecho. La evidencia del trabajo duro estaba por todas partes, pero también lo estaba la evidencia del dolor. Un pequeño huerto cerca de la casa estaba cubierto de maleza. Las flores que una vez florecieron se habían marchitado en sus tallos. 2 pequeñas cruces de madera se erigían en una colina cercana, un recordatorio constante de lo que había perdido. Esa primera noche, él le dio el único dormitorio, tomando una manta para dormir junto a la fría chimenea. Le dijo que estaría a salvo bajo su techo, que no le exigiría nada más que respeto mutuo. Le explicó que no podía soportar ver cómo se desarrollaba la crueldad de la subasta, que ninguna persona debería ser tratada como una mercancía. Vio el dolor en sus ojos, la forma en que su mirada se desviaba hacia las 2 tumbas en la ladera, y comprendió que su acto de bondad estaba profundamente entrelazado con su propio sufrimiento. Él estaba salvando a alguien porque no había podido salvar a los que más amaba. Los días se convirtieron en semanas, marcados por el ritmo del trabajo en el rancho. Elara, que no era ajena al trabajo duro, se dedicó a las tareas con una determinación silenciosa. Arregló el huerto, arrancando las malas hierbas y cuidando las pocas plantas que habían sobrevivido. Limpió la casa, barriendo no solo el polvo, sino también la quietud opresiva que se había instalado. Samuel trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer en los campos, reparando cercas y preparando la tierra para la siembra del próximo año. Hablaban poco, pero se desarrolló una comunicación en sus acciones compartidas. Él le dejaba un balde de agua fresca en el porche cada mañana. Ella le dejaba un plato caliente de comida en la mesa cada noche. Una tarde, mientras remendaba una de sus camisas de trabajo, él entró y colocó un par de botas de cuero suave en la mesa junto a ella. Sus propias botas estaban gastadas, con las suelas finas como el papel. Ella lo miró, sus ojos se abrieron con sorpresa. Él simplemente asintió, diciendo que las había visto en la tienda general, y pensó que le quedarían bien. Fue el primer regalo que le había hecho, una pequeña muestra de consideración que significó más para ella que cualquier palabra. Esa noche, ella horneó una tarta de manzana con las últimas manzanas arrugadas del huerto, llenando la cabaña con un aroma dulce y hogareño que no había tenido en mucho tiempo. El otoño dio paso a un invierno duro. La nieve los aisló del mundo, amontonándose en profundos ventisqueros contra la cabaña y el granero. El frío los obligó a permanecer en el interior, sentados a ambos lados de la chimenea durante las largas veladas. Fue durante esas noches tranquilas que las historias comenzaron a surgir. Él le habló de su esposa, Mary, de su risa y de cómo amaba el huerto. Le habló de su hijo, Daniel, un niño pequeño con los ojos de su madre. Habló de la fiebre, de lo rápido que se los llevó, de la impotencia que sintió mientras se le escapaban. Elara, a su vez, le habló de sus hermanas. Le habló de María, la mayor, que tenía un espíritu amable y soñaba con tener su propia granja. Le habló de Sofía, que era testaruda y valiente, siempre defendiendo a las demás. Le habló de Isabel y de Ana, las gemelas, que eran inseparables y compartían un lenguaje secreto propio. Mientras hablaba, el dolor que sentía por ellas era una herida abierta, y por primera vez vio una profunda comprensión en los ojos de Samuel. Él también conocía el dolor de una familia destrozada. Una noche, una ventisca aullaba afuera, haciendo sonar los postigos. Estaban sentados en su silencio habitual cuando Elara comenzó a llorar en silencio, las lágrimas trazando caminos por su rostro polvoriento. No sollozó, sino que lloró por la abrumadora pérdida de todo lo que había conocido. Samuel no dijo nada. Simplemente se levantó, tomó una manta extra del baúl y la colocó suavemente sobre sus hombros. Fue un gesto simple, un acto de consuelo que no pedía nada a cambio. En ese momento, la frágil alianza entre ellos comenzó a convertirse en algo más profundo, una confianza tentativa forjada en el crisol de su dolor compartido. A medida que la nieve del invierno se derretía, revelando la tierra dormida debajo, una nueva determinación se arraigó en el corazón de Elara. No podía soportar la idea de que sus hermanas sufrieran destinos que ella había evitado por poco. Una tarde, mientras reparaban una sección de la cerca que se había derrumbado bajo el peso de la nieve, le contó su plan. Quería encontrarlas, quería rescatarlas. Esperaba que él se opusiera, que le dijera que era demasiado peligroso, que era imposible. En cambio, él la escuchó en silencio, su martillo quieto en su mano. Cuando ella terminó, él miró hacia las colinas distantes, su rostro pensativo. Dijo que un hombre no es nada si no defiende lo que es correcto. Dijo que su nombre y su protección se extendían a su familia, a las hermanas que ella consideraba suyas. Dijo que la ayudaría. En ese momento, su matrimonio de conveniencia se transformó en una verdadera asociación, un pacto sellado no por la ley o la ceremonia,
sino por un propósito compartido. Sabían que sería un viaje peligroso, uno que los enfrentaría a los mismos hombres crueles que se aprovechaban de los débiles. Pero al mirarse el uno al otro, con el sol de la primavera calentándoles la cara, ambos sabían que era un viaje que tenían que hacer juntos. Comenzaron sus preparativos, un propósito silencioso zumbando entre ellos. Samuel vendió una parte de su ganado en un pueblo vecino para reunir fondos, evitando Black Creek y la atenta mirada de Silas Croft. Elara conservó alimentos, empacando carne seca, galletas y frijoles secos. Estudiaron mapas toscos, tratando de rastrear los lugares donde habían sido vendidas sus hermanas. La primera era María, la mayor. Había sido vendida a un hombre llamado Jedediah Kane, el dueño de un salón en el ruidoso campamento minero de Cinder Gulch, un lugar con reputación de anarquía y desesperación. El viaje a Cinder Gulch fue arduo. Atravesaron llanuras áridas y cañones rocosos, durmiendo bajo las estrellas y manteniendo una vigilancia constante. Elara aprendió a manejar un rifle. Su puntería se estabilizó bajo la paciente tutela de Samuel. Él le enseñó a leer las señales del camino, a encontrar agua y a moverse por la naturaleza sin dejar rastro. Durante los largos días en la silla de montar, hablaron más que nunca. Sus conversaciones ya no estaban llenas de silencios incómodos. Se contaron historias de su infancia, sus esperanzas y sus miedos. Elara comenzó a ver más allá del viudo afligido al hombre que era, un hombre de tranquila fortaleza e inquebrantable integridad. Cinder Gulch era un caos de tiendas de lona, cabañas de madera destartaladas y un mar de barro. El aire apestaba a licor barato, sudor sin lavar y la codicia febril que impulsa a los hombres a arrancar la riqueza de la tierra. El salón de Jedediah Kane era el edificio más grande del pueblo, un lugar ruidoso y violento donde las fortunas se ganaban y se perdían con el giro de una carta. Entraron con cautela, haciéndose pasar por viajeros que pasaban. Vieron a María casi de inmediato. Estaba delgada, con círculos oscuros bajo los ojos, sirviendo bebidas con una expresión vacía que Elara apenas reconocía. Jedediah Kane, un hombre corpulento con puños como jamones, la observaba como un halcón. Su mano se disparaba para agarrarle el brazo con fuerza cada vez que se movía demasiado lento. El corazón de Elara se hundió al ver la realidad de la situación de su hermana. Esto era servidumbre, simple y llanamente. Samuel y Elara pasaron 2 días observando, aprendiendo la rutina del salón. Se dieron cuenta de que Kane era un tramposo, usando una baraja marcada para desplumar a los mineros de su polvo de oro. Esa era su debilidad. Samuel ideó un plan, uno que requería nervios de acero y una sincronización perfecta. Una noche, durante un juego de póker de altas apuestas, Samuel se unió a la mesa. Jugó con modestia al principio, perdiendo pequeñas cantidades. Elara se movió por el salón, distrayendo a Kane con preguntas sobre suministros, atrayendo su atención lejos de la mesa en momentos cruciales. Cuando el bote fue lo suficientemente grande, Samuel hizo su movimiento. Acusó tranquilamente a Kane de hacer trampa. La sala quedó en silencio. Kane se puso rojo de ira, volcando la mesa y abalanzándose sobre Samuel. Pero los otros mineros, muchos de los cuales habían perdido ante Kane, miraron las cartas esparcidas por el suelo. Vieron la marca reveladora que Samuel había señalado. La multitud se volvió contra Kane en un instante. Su ira por haber sido engañados superó cualquier lealtad que tuvieran hacia él. En el caos que siguió, mientras los mineros arrastraban a Kane afuera para administrar su propia forma de justicia fronteriza, Elara corrió hacia María. La abrazó con fuerza, susurrándole que estaban allí para llevarla a casa. María se aferró a ella. Las lágrimas corrían por su rostro. Su caparazón de vacío finalmente se rompió. Salieron del salón, se subieron a sus caballos y salieron de Cinder Gulch al amparo de la oscuridad, dejando atrás el campamento minero para que se consumiera en su propia violencia y codicia. El viaje de regreso fue diferente. Con María a salvo, un sentimiento de esperanza aligeró sus corazones. María habló poco de su tiempo con Kane. El trauma aún estaba demasiado fresco, pero la gratitud en sus ojos cuando miraba a Samuel era inconmensurable. Vio la forma en que él y Elara trabajaban juntos, la confianza silenciosa entre ellos, y comenzó a sonreír de nuevo. Cuando llegaron al rancho, la cabaña se sentía menos vacía. La presencia de María llenó un rincón de la quietud. Su suave tarareo mientras ayudaba a Elara en el huerto un bálsamo para el alma de la casa. No descansaron por mucho tiempo. La siguiente hermana en su lista era Sofía, la valiente. Había sido vendida a un granjero llamado Silas Croft, el mismo hombre que había orquestado la ruina de su padre. Esta revelación heló a Elara hasta los huesos. No solo tenían que rescatar a Sofía, sino que se enfrentarían directamente al arquitecto de su miseria. El rancho de Croft era una vasta extensión de tierra, un pequeño reino construido sobre el trabajo de otros. A diferencia de Cinder Gulch, no podían simplemente entrar. La propiedad estaba fuertemente vigilada
y la reputación de Croft de crueldad despiadada significaba que cualquier intento de rescate directo sería suicida. Pasaron semanas planeando, reuniendo información de trabajadores descontentos que conocieron en Black Creek. Se enteraron de que Croft gobernaba su rancho con mano de hierro, trabajando a su gente hasta el agotamiento y pagándoles apenas lo suficiente para sobrevivir. Sofía, como las demás, era tratada como poco más que una esclava. El plan que idearon fue audaz. No intentarían sacar a Sofía a escondidas, intentarían desmantelar toda la operación de Croft desde adentro. Samuel usó el resto de su dinero para comprar un pequeño rebaño de ovejas, una medida que los ganaderos de la zona, incluido Croft, despreciaban. Usando las ovejas como pretexto, se acercó a Croft con una propuesta comercial, una oferta para arrendar una pequeña porción de la tierra de Croft para el pastoreo. Croft, arrogante y sin ver a Samuel como una amenaza, se divirtió con la idea y estuvo de acuerdo, viéndolo como una forma de humillar aún más al hombre que se había llevado a Elara. Esto les dio a Samuel y Elara acceso al rancho. Una vez dentro, comenzaron a sembrar las semillas de la disidencia. Samuel habló con los peones del rancho, no sobre la rebelión, sino sobre el respeto y los salarios justos. Les contó sobre otros ranchos donde los hombres eran tratados como socios, no como propiedad. Elara, mientras tanto, encontró una manera de hablar con Sofía. La encontró en la lavandería, con las manos enrojecidas y agrietadas por la lejía. El reencuentro fue breve y lleno de lágrimas. Elara le contó el plan, y los ojos de Sofía, aunque cansados, brillaron con su antiguo fuego. Sofía se convirtió en su aliada interna. Habló con los otros sirvientes, las mujeres que eran tratadas tan mal como los hombres. Les habló de un futuro en el que no vivían con miedo. La tensión en el rancho de Croft comenzó a aumentar. El trabajo se ralentizó. Las herramientas desaparecieron misteriosamente. El susurro de la rebelión estaba en el aire. Croft, sintiendo que perdía el control, se volvió más brutal. Sus actos extremos solo avivaron las llamas. El punto de inflexión llegó durante la esquila de ovejas. Era un trabajo agotador, y los hombres de Croft ya estaban al límite. Croft, enfurecido por un retraso, golpeó a uno de los esquiladores más viejos con su bastón. Fue la chispa que encendió la pólvora. Samuel se interpuso entre Croft y el anciano. Su cuerpo era un escudo silencioso. Los otros peones del rancho, al ver el desafío tranquilo de Samuel, dejaron sus herramientas. Se quedaron quietos, un muro de solidaridad silenciosa. Croft los amenazó, su rostro morado de ira. Pero por primera vez, sus amenazas estaban vacías. Su poder se basaba en el miedo, y el miedo se había ido. Liderados por Sofía, los sirvientes de la casa salieron, uniéndose a los peones del rancho. Croft estaba solo, rodeado por las mismas personas que había oprimido. No hubo actos extremos, simplemente se alejaron, dejando a Croft en medio de su imperio que se desmoronaba. Sofía y Elara se abrazaron, libres. Esa noche, una caravana de trabajadores abandonó el rancho de Croft, dirigiéndose a un futuro incierto pero propio. Samuel, Elara, María y Sofía cabalgaron a la cabeza, su familia creciendo una vez más. El viaje de regreso al rancho de Samuel fue de celebración. La risa resonó en el valle mientras las hermanas se reunían. Sus espíritus se curaban con cada milla que los alejaba de su cautiverio. La cabaña, que una vez fue un santuario para dos almas rotas, ahora estaba llena de vida. Se agregaron habitaciones. La madera resonaba con el sonido de los martillos y las sierras. El huerto se expandió, y los campos que habían estado en barbecho se plantaron con maíz y frijoles. El rancho se estaba convirtiendo en un hogar, un lugar de refugio construido sobre los cimientos del respeto y el coraje. Pero su trabajo aún no había terminado. Isabel y Ana, las gemelas, seguían desaparecidas. Habían sido vendidas juntas a un comerciante llamado Elias Vance en la ciudad de rápido crecimiento de Redemption, un lugar que se enorgullecía de su respetabilidad y ley y orden. Redemption era diferente a Cinder Gulch o al rancho aislado de Croft. Era una ciudad de iglesias, escuelas y fachadas cuidadosamente pintadas. Rescatar a las gemelas requeriría un enfoque diferente, uno de astucia en lugar de confrontación. Dejaron el rancho al cuidado de Sofía, cuyo espíritu valiente la convirtió en una protectora natural. Samuel, Elara y María viajaron a Redemption, esta vez haciéndose pasar por una familia que buscaba establecerse. Alquilaron una pequeña casa y comenzaron a integrarse en la comunidad. Elias Vance era un pilar de la sociedad de Redemption, un diácono de la iglesia y miembro del consejo municipal. Su tienda, Vance's Mercantile, era la más grande de la ciudad. Parecía un hombre piadoso y recto, lo que hacía que su maltrato a las gemelas fuera aún más insidioso. Elara y María consiguieron trabajo en la tienda, Elara como costurera y María ayudando con el inventario. Vieron de primera mano cómo Vance trataba a Isabel y Ana.
En público era paternalista y amable, pero en privado era un tirano, sometiéndolas a un trabajo interminable y a una crueldad psicológica. Las aislaba, les decía que no valían nada, que tenían suerte de que él las hubiera acogido. Las gemelas, que alguna vez fueron vibrantes e inseparables, ahora eran sombras silenciosas, sus espíritus casi aplastados. Samuel, mientras tanto, se ganó la confianza de los otros comerciantes de la ciudad. Se enteró de que Vance, a pesar de su piadosa fachada, estaba involucrado en negocios turbios. Estaba usando su tienda para lavar dinero para una red de contrabando que operaba en todo el territorio. La respetabilidad de Vance era un escudo. Samuel y Elara se dieron cuenta de que para liberar a las gemelas tenían que destruir ese escudo. Tenían que exponer a Vance por lo que realmente era. Pasaron meses reuniendo pruebas. María, con su naturaleza tranquila, escuchó conversaciones en el almacén, memorizando nombres y fechas. Elara, mientras cosía, observaba las transacciones de Vance, notando las discrepancias en sus libros de contabilidad. Samuel usó sus contactos para rastrear la ruta de contrabando, reuniendo testimonios de hombres que habían sido engañados por Vance. Fue un trabajo lento y peligroso, un movimiento en falso, y Vance usaría su influencia para aplastarlos. El plan culminó en una reunión del Consejo Municipal, una reunión donde Vance proponía una nueva ordenanza que le daría aún más poder. Samuel esperó a que Vance terminara su discurso pomposo sobre la moralidad y el progreso. Luego se puso de pie y presentó su caso. No con acusaciones acaloradas, sino con hechos fríos y duros. Presentó los libros de contabilidad que Elara había copiado. Compartió los testimonios que había reunido. María se puso de pie y corroboró las historias. Su voz temblaba, pero era clara. La sala quedó en un silencio atónito. Vance se enfureció, llamándolos mentirosos, tratando de usar su reputación para desacreditarlos, pero la evidencia era abrumadora. El momento decisivo llegó cuando Isabel y Ana, que habían entrado silenciosamente en la parte de atrás de la sala, se adelantaron. Juntas, hablando en frases alternas como lo habían hecho cuando eran niñas, contaron al pueblo sobre el maltrato de Vance, su crueldad a puerta cerrada. Su testimonio, entregado con una dignidad silenciosa, fue devastador. La fachada de Vance se hizo añicos. El consejo municipal votó para que el sheriff lo investigara. Su reputación se arruinó, su poder se evaporó. La gente del pueblo, que una vez lo había admirado, ahora lo miraba con desprecio. Elara, Samuel y sus hermanas salieron de la sala del consejo. La luz del sol se sentía más cálida, el aire más limpio. Se habían enfrentado al monstruo de la respetabilidad y habían ganado. El regreso final al rancho fue un verdadero regreso a casa. Las 5 hermanas estaban juntas de nuevo, su vínculo forjado en la adversidad más fuerte que nunca. El rancho ya no era solo el rancho de Samuel, era su hogar, un santuario que todos habían ayudado a construir. El valle resonaba con risas y canciones, el sonido de una familia reconstruida. La noticia de sus hazañas se extendió. La historia de la familia que desmanteló el imperio de Croft y expuso al hipócrita Vance se convirtió en una leyenda local. La gente comenzó a mirar a Samuel y Elara con un nuevo respeto. No eran solo un viudo y una chica de subasta. Eran símbolos de justicia, personas que se enfrentaron a la oscuridad y se negaron a retroceder. Una tarde, mientras el sol se ponía, proyectando largas sombras sobre el valle, Elara y Samuel estaban sentados en el porche. Observaron a las hermanas trabajando juntas en el vasto huerto, sus risas llevadas por la brisa. La cabaña era ahora una casa grande y extensa, y los campos estaban llenos de una cosecha abundante. Se habían convertido en algo más que socios. El respeto se había convertido en afecto, y el afecto se había convertido en un amor profundo y silencioso. Samuel tomó la mano de Elara. Era un gesto que ahora era natural, cómodo. Le dijo que cuando la había visto en esa plataforma, no solo había visto a alguien que necesitaba ser salvado. Había visto un espíritu que se negaba a romperse, un reflejo de la fuerza que había amado en su primera esposa. Al salvarla a ella, había comenzado a salvarse a sí mismo. Elara apoyó la cabeza en su hombro. Le dijo que cuando él le tendió la mano, le dio más que protección. Le devolvió la esperanza. Juntos habían construido algo de las cenizas de sus vidas pasadas, algo más fuerte y hermoso de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado. No era una vida sin cicatrices. Las sombras de su pasado siempre estarían allí. Pero ya no eran sombras de dolor. Eran recordatorios de su resistencia, del viaje que habían hecho juntos. Años más tarde, un fotógrafo viajero pasó por el valle. Capturó una imagen de la familia en el porche delantero. Samuel y Elara en el centro, sus manos entrelazadas, una tranquila fortaleza en sus rostros. A su alrededor estaban las 4 hermanas, ya no niñas asustadas, sino mujeres seguras y fuertes. Detrás de ellos estaba la casa que habían construido, y más allá, los campos que habían cultivado.
La fotografía capturó más que una simple familia. Capturó un legado, mostraba que incluso en las circunstancias más duras, la dignidad podía reclamarse, una familia podía forjarse y el amor podía florecer sobre la base del respeto y la decencia. ¿Cuántos héroes silenciosos construyeron esta tierra?